La inclusión de la mujer en el área tecnológica ha ido evolucionando a lo largo de los años. Todavía tenemos un camino por recorrer, ¿sí? No estamos perfectos. De hecho, si vemos hoy a nivel del mundo directivo, no llegamos al 50%, como Colombia. Yo estoy en ingeniería electrónica, éramos como 30 estudiantes y éramos 2 mujeres. Contadas. Contadas, éramos 2. Y era difícil en ese momento. Sin embargo, hoy ha evolucionado, pero seguimos teniendo un reto, seguimos teniendo una baja participación. Las empresas cada día están buscando cómo reinventarse. Tienes que tener conocimiento, adaptarte a los nuevos esquemas tecnológicos, aprender a usarlos, conocerlos. ¿Qué ha venido pasando en el tiempo? Que justamente este manejo de la información, cada vez capturamos mucha más data, y manejar y procesar toda esta gran cantidad de data requiere una gran cantidad de tecnología. Pasan a tener un rol mucho más de aporte, menos operativo y más de valor. O sea, cuando tengo una situación compleja, me tomo unos minutos para abstraerme del detalle, hago una respiración y en base a eso tomo las decisiones y trabajo, analizando obviamente la información. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, nos encontramos en las oficinas de Accenture Colombia. A mi lado, Mercedes Osorio, una mujer que ha liderado el área de la tecnología por muchos años y que por supuesto en esta empresa está como directora general y por supuesto líder o lideresa tecnológica en la empresa. Pues realmente, Mercedes, es un grato placer tenerte hoy en la revista. Cuéntanos cómo van las cosas, esa proyección de la empresa para el año 2025. ¿Vamos por buen camino? Bueno, antes de que nada, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Para mí es un placer conversar de estos temas. Sí, nosotros tenemos unos planes bastante ambiciosos de crecimiento, trabajando mucho en acompañar a nuestros clientes en toda esa transformación que se está dando hoy en día en las diferentes empresas para poder hacer uso y explotar de la manera más efectiva todos estos temas nuevos y estos avances tan rápidos que tenemos en la tecnología, sobre todo en temas de inteligencia artificial. Cuando nosotros escribimos sobre los temas de tecnología y cómo se mezcla tecnología y empresas, pues tenemos muchas dudas. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial a este ecosistema empresarial? ¿Cómo tomamos mejores decisiones en el día a día? Y por supuesto, ¿qué tendencias están en el mapa? Por eso venimos hoy a Accenture Colombia y me gustaría hacerte una primera pregunta, Mercedes, y es que nos cuentes a todos nosotros, a la comunidad de C-Levels que van a ver esta entrevista, pero también a los ciudadanos que dicen, juepucha, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones con datos? Hoy parece una tendencia que no va a acabar. ¿Cómo lo percibes? Sí, y es correcto. A ver, siempre las decisiones, para que sean efectivas, tienen que estar basadas en información histórica, información futura. O sea, la data juega un papel súper relevante en la toma de decisiones de las empresas. ¿Qué ha venido pasando en el tiempo? Que justamente este manejo de la información, cada vez capturamos mucha más data y manejar y procesar toda esta gran cantidad de data requiere una gran cantidad de tecnología. Y ahí entra entonces en juego la tecnología, cómo apalanca la toma de decisiones y cómo me apoya en la transformación de los procesos para ser más productivos, más competitivos y que podamos llegar al usuario final de una manera más efectiva para responder a sus necesidades. Entonces, hoy en día tenemos algunas tendencias que están cambiando la forma como tomamos las decisiones. Las empresas cada día están buscando cómo reinventarse. Hablábamos de transformación digital hace unos años. La transformación digital era cómo hacía yo mejor los procesos. Se apalancó mucho en temas de digitalización de los procesos, cómo hacerlo más rápido, pero hoy en día necesitamos más es cómo tomamos esas decisiones más rápido, cómo entendemos mejor a nuestros usuarios para poder hacer unos servicios mucho más personalizados y podamos diferenciarnos también como compañía de las otras compañías para poder generar esa lealtad de marca y poder tener esa confianza y lealtad de nuestros usuarios. Y ahí juega un papel importante las tendencias que se vienen ahora con la inteligencia artificial,
porque es lo que justamente nos está permitiendo poder acompañar con las diferentes aplicaciones que tenemos, como por ejemplo podemos ver en aplicaciones médicas hoy en día, para hacer un análisis y un diagnóstico temprano de cáncer está siendo muy efectivo. ¿Por qué? Porque yo puedo alimentar de mucha data, de mucha información, y a través de la inteligencia artificial poder rápidamente entender patrones, entender temas de genoma, entender temas de ADN y poder rápidamente hacer un diagnóstico de una posibilidad de una enfermedad terminal o de un cáncer. Entonces nos permite actuar de una manera mucho más proactiva. Esos son algunos de los beneficios que puede tener este tipo de tecnología, no solamente en temas médicos, también existe en el tema financiero, en el tema del comercio electrónico. ¿Cómo voy conociendo a las personas cada vez con sus gustos y voy interactuando de una manera muy, muy sencilla, que tiene que ver más con el lenguaje natural, no programación, no codificación, donde yo pueda dar instrucciones, me va conociendo y cuando yo voy a buscar algún servicio o producto, me pueda ofrecer de una manera directa lo que a mí me interesa, personalizado, pero sin perder la característica de la empresa, siendo única. Ejemplo de esto, Netflix. Si nosotros vemos Netflix, vemos que mientras más usamos Netflix, ¿sí?, nos van apareciendo las categorías de las cosas que a nosotros nos gustan, las que vemos con más frecuencia. Incluso ya tú no tienes que buscar en un catálogo, sino si te gustan las películas de thriller, son las primeras que te van a aparecer cuando abres la aplicación y tienes el perfil. Te puede sugerir, ¿quieres ver esta noche película? Te invito a ver una película thriller, ¿me acompañas? Y te va sugiriendo. Te aparece ya las de tu interés. Incluso todos somos usuarios de Netflix, en su mayoría, y tenemos varios perfiles en casa. Entonces, no necesariamente me personaliza solo mi interés, sino también el de mi esposo, el de mi hijo, y orienta lo que es la oferta de las películas hacia cada una. Eso obviamente te genera una lealtad. Entonces yo prefiero ir a Netflix, donde puedo rápidamente encontrar lo que quiero ver y de mi gusto, que si me voy a otra plataforma, tengo que meterme en un catálogo, tengo que saberme el nombre de la película, entonces es más difícil la búsqueda. Esas son, digamos, todas las posibles aplicaciones o algunas de las posibles aplicaciones que va a llevar a cambiar, como dice el estudio que hicimos de Test Vision, el 76% va a lograr la personalización y a cambiar la forma como se va a interactuar con los usuarios y cómo vamos a lograr esa lealtad sin perder la personalización de cada una de las compañías. Ese tema, sin duda, es una tendencia. Y cuando miramos hacia atrás, hace 28 años que tú empezaste esta carrera por el mundo tecnológico, seguramente no te imaginaste el boom que iba a suceder en ese momento, porque ahorita vemos, como tú lo dices, inteligencia artificial generativa, vemos un boom en todo este ecosistema de dispositivos en el borde que operan datos todo el tiempo, de centros de datos, de información de los usuarios. Y uno dice, pucha, hace 28 años no era así. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria maravillosa que has hecho por esta industria. Sí, es bien interesante porque me ha tocado vivir varios cambios tecnológicos, ¿no? Como bien dices, tengo en esta experiencia más de 28 años. Yo recuerdo cuando empezó el boom de Internet, ¿sí? Yo no entendía qué era Internet. Claro. Bueno, la autopista de la información, ¿cómo se maneja la autopista de la información? Y esos fueron los primeros indicios. Y al poco tiempo comienzan a surgir temas de data, ¿sí? Y vemos cómo va evolucionando, incluso en el esquema de programación. Aquí va, quizás van a adivinar mi edad, pero no importa. Recuerdo cuando estaba en la universidad, la programación que era con COBOL, tarjetas perforadas. Ay, claro, ¿sí? claro. En los años 80, por allá, tarjetas perforadas. Sí. Y cómo ha ido evolucionando, y hoy en día, cómo cualquier persona, sin necesidad de tener una formación tan técnica en temas de computación y programación, puede programar con un Python, puede hacer unas programaciones muy sencillas. Entonces, es una evolución que lo que he visto que en el tiempo cada vez es más acelerado. O sea, antes las transformaciones tecnológicas tomaban cierto tiempo, pero hoy en día la verdad es que va a un ritmo vertiginoso. O sea, el cambio que ha dado, y con toda esta introducción del tema de inteligencia artificial, los saltos que se han dado y que se han logrado en el tema tecnológico es impresionante. Y lo que se visualiza es que va a continuar esa evolución. Entonces, aquí lo importante es
y en mis 28 años de carrera profesional, algo que ha sido un común denominador son dos cosas: el cambio, y siempre hay que estar abierto y dispuesto al cambio, y el aprendizaje. O sea, tenemos constantemente que estar entrenándonos, nunca dejamos de entrenarnos. Tienes que tener conocimiento, adaptarte a los nuevos esquemas tecnológicos, aprender a usarlos, conocerlos. Entonces y eso es algo que también tiene la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho temor de que me van a reemplazar en el trabajo, y la verdad lo que hay que lograr es un círculo virtuoso. ¿Cómo cooperamos y trabajamos en conjunto? Porque al final la inteligencia artificial necesita ser entrenada y educada, ¿sí? Y esto lo hacemos las mismas personas. Entonces tenemos que entender y saber de lo que es la inteligencia artificial para poder acompañar la evolución y que se convierta más bien en un... Por eso viene el nombre, Copilot, y el origen de Copilot Microsoft es porque es un copiloto. Al final la inteligencia artificial va a ser copiloto de las personas. Por ejemplo, en empresas de manufactura, donde a lo mejor tienes que mover cajas pesadas, se está haciendo, y va a haber una tendencia en los próximos 5 o 10 años detectamos en nuestro estudio TechVision, de que van a haber muchos de estos exoesqueletos, ¿sí?, con cierta inteligencia, que van a acompañar el trabajo pesado. Entonces, en vez del operario tener que hacer unos movimientos por unas cajas pesadas, la va a hacer este exoesqueleto. Esto tiene dos ventajas: uno, ayuda a evitar las posibles lesiones que pueda tener por algún esfuerzo, y dos, va a poder aprender el camino más rápido y más eficiente para hacer ese servicio mucho más productivo. Ahí podemos ver un ejemplo de un trabajo colaborativo entre la inteligencia artificial y las personas. Entonces lo que va a hacer es transformar la forma como estamos ejecutando los trabajos. Por eso hablamos que la inteligencia artificial hoy en día no solo automatiza, que era lo que hacíamos en la transformación digital, como veníamos hablando antes. En la transformación digital hacíamos automatizaciones, digitalizaciones, pero ahora con la inteligencia artificial y la generativa, lo que va a ocurrir es una transformación del proceso y la forma como hacemos las cosas. Yo acá tengo un dato del estudio que ustedes presentaron súper interesante. 45% de las compañías a nivel mundial están interesadas en adoptar Copilot en sus ecosistemas. Y esto es una noticia muy interesante porque lo comparo un poco con el informe de riesgos globales que se llevó a cabo por el Foro Económico Mundial, del cual también hemos venido hablando en C-Level, y es que hay varios riesgos en el mapa: riesgos bélicos, desinformación, crisis institucionales, inteligencia artificial, pero al final todo se basa en que los países están haciendo un proceso de formación. Y creo que Colombia ya pasó ese proceso de decirle a los líderes que toman decisiones, a los emprendedores: oigan, esto es inteligencia artificial. Ahora hay como otra capa, la cebolla, y es: adoptémosla y traigamos inversión a Colombia. Puede haber riesgos de ciertos sectores, pero traigamos inversión. El panorama que presenta Colombia comparado con Brasil, Chile, Argentina, que son competidores duros en el mercado, ¿crees que Colombia resulta un actor fundamental para las labores que se están haciendo ahora en el país? Yo pienso que sí. De hecho, se ve. El año pasado y hasta hace un par de años vimos muchas iniciativas, muchas compañías generando iniciativas de algunos pilotos probando la inteligencia artificial, generando algunos casos de uso, viendo cómo lo podía hacer. Hoy en día, y dada la dinámica y la evolución que está teniendo, digamos, el ambiente competitivo de las diferentes empresas, ha obligado a acelerar estas adopciones para poder entonces ser, como te dije, más productivo. Nosotros también tenemos un concepto que es el Total Reinvention. De la transformación digital pasamos a la reinvención total de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una transformación, esa transformación tiene que ser end-to-end. No puede ser solamente automatizo, transformo. Aislado. Tienen que interconectarse los diferentes sistemas, lo que nosotros llamamos core digital, ¿sí?, para poder exponer en las diferentes capas de los usuarios la información que hoy la tienes en silos, para que pueda ser usada y no esté centralizada, para que sea mucho más eficiente la ejecución, el uso y la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, es bien importante la formación, ¿sí?, de los equipos. Mencionabas los riesgos. Eso obviamente conlleva un riesgo. Hay unos temas de seguridad.
Entonces hay 3 elementos principales que hay que tomar en cuenta cuando uno está incursionando y sobre todo en este crecimiento que estamos teniendo en la incursión de temas como la inteligencia artificial, que es importante el tema de privacidad de datos, que Colombia ha trabajado mucho en la ley de datos, ¿sí? Habeas Data empezó por Habeas ahí, Data, ¿no? exactamente, y ha ido evolucionando y se están trabajando todavía, sobre todo también con el boom de la inteligencia artificial, el poder hacer esos marcos regulatorios que nos acompañen para evitar los riesgos. Porque imagínate una aspiradora que tú compras en Amazon, ¿sí? Que es automática, que es un robot, va por tu casa midiendo cuánto mide tu sala, está observando cuántas personas hay. Entonces es importante que exista como un compromiso o un contrato social con el usuario y la compañía de la data. O sea, el usuario tiene que saber qué data se está recolectando y tiene que autorizar el uso de esa data, sobre todo cuando son datos personales o clasificados como personales. Entonces, ese es el primer elemento. O sea, en cualquier uso tiene que haber un uso de inteligencia artificial responsable, donde el usuario final sepa por qué su data está siendo usada, para qué ella la haya autorizado. Lo segundo es que las empresas tienen que protegerse a través de herramientas y monitoreo a nivel de ciberseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Hubo una compañía financiera en una parte del mundo, montó Copilot, ¿sí? Un equivalente a Copilot, y los usuarios tenían su acceso. Y a alguien se le ocurrió preguntarle, dame el listado de todos los que cumplen año en enero. Accesó al sistema y se trajo la lista. Pero eso es data confidencial, que no puede estar expuesta. Entonces, si yo no implemento la inteligencia artificial con las políticas de seguridad y las herramientas de encriptación, herramientas de monitoreo, las auditorías para poder garantizar que está siendo usada de una manera correcta y responsable, se generan estos riesgos. Pero como en toda situación, tienes un riesgo, pero tienes una acción de mitigación, que eso es lo importante. Y lo tercero, para concluir la respuesta, es la educación. O sea, es hacer la concientización en las personas, bien sean los empleados, los usuarios, que trabajan con este tipo de tecnología, con este tipo de información, todo el tema sensible y cómo debe ser tratada toda la información, para poder garantizar que cuando tengas el uso, lo tengas de manera segura. Y, reitero, hacer las auditorías para poder garantizar. Y el otro tema también que tiene que ver con diversidad. ¿Cómo me aseguro que la información que estoy alimentando en la inteligencia artificial no sea sesgada, ni esté dirigida porque lo tengo solamente con un grupo X que está entonces sesgando la información? Tengo que asegurarme que no haya sesgos, esté bien el tema de diversidad y el tema ético. Importante. Todo el tema que comentas de end-to-end, cómo hacer también las empresas más seguras frente a toda la ola de ciberataques. Y además ahorita, esta semana vimos una aplicación de una inteligencia artificial que movió los mercados bursátiles, pero que también, según la BBC y fuentes muy prestigiosas de información en Estados Unidos como en Europa, decían, oiga, también puede haber un tema de filtración de datos. Entonces, ¿hasta qué momento usted puede decir, yo dono mis cosas, pero puede haber una repercusión después? Y creo que esos temas son muy importantes para pensarlos en la ciudadanía del siglo XXI, como tú comentas, el contrato social, porque ya todos estamos inmiscuidos en el habeas data, exactamente, las bases de datos del Estado. Entonces es importante tenerlo en el mapa, porque ahorita vamos a hablar de un tema que me parece transversal a todo y tiene que ver con una tendencia que ustedes descubrieron como expertos en el área. En el CES comentaron el cerebro digital cognitivo, y creo que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de todos estos modelos de tratar de pasar el cerebro humano a tratar de representarlo en un computador que pueda procesar información desde los 80s. Entonces cuéntanos cuál es la nueva innovación que presentaron en el CES y cómo esto puede marcar la diferencia en los próximos 5 años. Sí, ese es un tema bastante interesante porque este cerebro cognitivo funciona así, es un cerebro. Es como la inteligencia artificial va siendo alimentada, cada vez tiene mayor cantidad de datos con el que puede procesar, tiene información histórica y puede tomar decisiones. Pero esas decisiones obviamente tienen que ser de alguna manera ajustadas y asegurarse que la información que estamos alimentando cumpla con todos los requisitos que hablamos anteriormente. Al final se convierte como en el backbone de la empresa, porque te permite tomar esas decisiones que hablábamos antes, cómo tomar
y también quizás bajar el centro de decisiones en lo que sea posible para que sea mucho más eficiente, más rápida y pueda obtener resultados mucho más productivos y eficientes. Entonces, te pongo un ejemplo de lo que pudiera hacer. Imagínate en el área de gestión de proyectos, ¿verdad? Yo tengo un Jira, donde en el Jira yo hago mi plan de proyecto, defino mi tiempo, defino mis costos, los recursos. Y tengo agentes de inteligencia artificial, porque al final los agentes de inteligencia artificial van a interactuar con las aplicaciones y son los que van a permitir hacer esas decisiones autónomas, pero de alguna manera controladas por el equipo de trabajo, ¿sí? y definidas dentro del ambiente. Entonces ya definí mi plan de trabajo y a medida que voy ejecutando el proyecto, la inteligencia artificial va detectando, o la gente va detectando, que tengo algunos riesgos de desvío en mi proyecto y automáticamente me plantea una nueva alternativa. Eso me modifica las tareas y algunas actividades y ejecuciones para poder garantizar el cumplimiento del objetivo final del proyecto. Luego, esa misma ambiente o ecosistema de asistencia de inteligencia artificial detecta y está conectada con otro ecosistema financiero y me estoy desviando en costos. Automáticamente se conecta, va, solicita ampliación de presupuesto, se hacen las validaciones, responde y sin necesidad de ir a un comité, porque de alguna manera tengo programado el proceso, se asigna el presupuesto adicional. Luego sigo ejecutando y eso de manera automática también determina que tengo la posibilidad de que uno de los proveedores que me va a entregar un producto que es clave para las rutas críticas y cumplir la fecha, tiene un retraso en la producción y no me lo puede entregar. Busco un proveedor alternativo, me avisa y me lo sugiere. O sea, te transforma mucho más eficiente toda la estructura que hay detrás. Exactamente, y por eso al principio hablaba de que acá no solamente automatizamos, sino transformamos la forma como operamos. Entonces mira que de manera muy automática pasas a ser más eficiente, mitigas los riesgos, tienes la planificación financiera. Entonces las personas pasan a tener un rol mucho más de aporte, menos operativo y más de valor. Soy más eficiente, más rápido y me permite tomar decisiones mucho más efectivas. Imagínate, Mercedes, en ese panorama. Tengo dos preguntas ya para terminar. La primera es, claro, todos estos servicios son innovadores y sobre todo se toman para grandes corporaciones, empresas por ahora, pero como ha pasado con muchas industrias y tecnologías en el siglo XX, muchos de estos servicios se van a pasar más bien a la base de la pirámide. Y un ciudadano podrá, una pequeña empresa, mediana empresa, una pymes, MIPYMES, con el tiempo podrás acceder a tecnología que ahora, pues obviamente está para grandes empresas. La posibilidad de poder crear empresa en Colombia podrá haber tal vez una robustez que no se veía hace muchos años, que tocaba tener un montón de papeles, un montón de cajas guardadas, contratar gente, mejor dicho. Ahora casi que cada persona podrá tener su propia empresa con su nicho de mercado. Entonces creo que de alguna forma se democratiza mucho el acceso a mercado para diferentes negocios. Y acaban las dos preguntas. La primera es que nos cuentes a grosso modo, abuelo de pájaro, como dicen, sobre las tendencias adicionales que encontraron en ese informe que habla sobre Big Bang teórico, tu imagen en el futuro, evolución de los robots y un nuevo ciclo de aprendizaje. Mejor dicho, sí. ¿Eso de qué se trata? Ok, el Big Bang, el binario que denominamos, es justamente esa transformación de ir de aplicaciones a ecosistemas de agentes de inteligencia artificial. Decimos que eso va a ser un gran boom porque va a cambiar la forma como se van a ejecutar, gestionar y manejar los diferentes ecosistemas. O sea, va a ocurrir lo mismo cuando cambiamos de la programación a programación binaria, que fue todo un boom, que lo flexibilizó. Acá igual, porque primero pasas a trabajar con lenguajes naturales, donde solo con la voz das las instrucciones. Entonces, por eso puedes tener ecosistemas de aplicaciones sin código, donde yo no tengo que es low code, no code, sin que yo no necesito saber programación, yo simplemente con mi voz le puedo dar las instrucciones para que ejecute las actividades que necesito que ejecute. Entonces eso facilita también
para que la accesibilidad, lo que tú decías, la democratización, o sea, cualquiera con un conocimiento básico puede trabajar con la inteligencia artificial y darle instrucciones. No tengo que ser un experto tecnológico para hacer uso del mismo, ¿sí? Entonces, eso va a generar una gran revolución que va de la mano con un poco lo que te explicaba antes. Cómo las aplicaciones van a sufrir una transformación, van a seguir existiendo, no es que van a desaparecer, van a sufrir una transformación para trabajar muy de la mano con este ecosistema de agentes de inteligencia para hacer las tareas de una manera mucho más automatizadas, más flexibles, más eficientes y más lograr esos objetivos de productividad, de mejora en costo, de calidad y de acercamiento del usuario. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vas con un agente, programas que vas a ir a la cita médica, te hace la reserva de la cita médica, te avisa el día que vas a ir a la cita médica, adicionalmente te dice la ruta por donde te tienes que transportar para llegar en tiempo y adicionalmente te prepara el pago del estacionamiento. Y todo eso simplemente con un comando de voz. Una locura. Una locura. O sea, de verdad que uno se pone a imaginar los posibles usos que pueda tener y lo que hoy están teniendo. Hoy, por ejemplo, en el campo de la agricultura, tú puedes ver que siempre tienes algunos segmentos que pueden estar dañados, pueden estar infectados. Entonces, tú puedes aplicar los fertilizantes a un área específica, estás eficienteando el uso, ¿sí? Estás siendo mucho más efectivo, tienes una reducción de costo, estás atacando el problema de manera directa con un foco muy especializado y eso te genera un cambio también en el proceso como lo vienes haciendo y todo eso lo puedes hacer de una manera muy eficiente con la inteligencia artificial. Y vemos ahorita, por ejemplo, en los informes de KPMG en el Colombia Tech Report, que cada vez hay más emprendedores que migran hacia diferentes industrias. No es que todos se queden, digamos, en fintechs o en edutechs, como Platzi, muy grande, pues no, hay muchas personas que dicen, no, yo aplico inteligencia artificial al campo, al arte, hay muchas áreas de operación y al final todo eso construye un ecosistema que le permite a Colombia posicionarse como un hub de innovación, de desarrollo y ojalá de inversión extranjera, que creo que beneficia mucho a las empresas privadas y también a las empresas públicas que también están haciendo un esfuerzo muy grande por transformar servicios de la mano de expertos. Correcto. Tengo una pregunta para finalizar, Mercedes, y la siguiente. Ahorita hablamos de las mujeres en el mundo STEM. Sé que es un tema que te apasiona, lo has hablado mucho, hemos visto los lives que han hecho acá en Accenture y yo quisiera irme por una rama diferente dentro de todo este complejo y es preguntarte qué valores debe tener un hombre, una mujer, una política de inclusión en 2025. Bien, yo creo que primero la democratización, como veníamos hablando, ¿no? Porque al final todos tenemos las capacidades y las habilidades. Yo creo que en el tema de la inclusión de la mujer en el área tecnológica ha ido evolucionando a lo largo del años. Todavía tenemos un camino por recorrer, ¿sí? No estamos perfectos. De hecho, si vemos hoy a nivel del mundo directivo, no llegamos al 50% como Colombia. Nosotros en Accenture tenemos unas metas y trabajamos mucho el tema de inclusión. Nosotros hoy en día tenemos el 50%, que fue nuestro objetivo, ya lo alcanzamos, de tener mujeres en posiciones directivas. A nivel Colombia todavía nos falta porque en el tema STEM todavía vemos que en esas carreras hay un ingreso bajo de mujeres. Entonces, ahí hay que trabajar empresa, gobierno y las personas muy de la mano para poder incentivar a todas las niñas que esas son áreas de interés que pueden llegar y alcanzar posiciones ejecutivas, posiciones de liderazgo, que está abierto, que existen también programas de mentoría. Yo soy una apasionada, a mí me encanta y siempre he trabajado en cómo logro que las otras mujeres puedan ir subiendo en el campo tecnológico. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié ingeniería electrónica, éramos como 30 estudiantes y éramos 2 mujeres. Contadas. Éramos 2. Y era difícil en ese momento. Sin embargo, hoy ha evolucionado, pero seguimos teniendo un reto, seguimos teniendo una baja participación. Los modelos de inclusión, los modelos que está haciendo el gobierno de llevar los computadores, de llevar la información incluso a los puntos más remotos, es algo que es positivo y nos ayuda a mejorar, pero todavía falta. Para finalizar, esto sí es la última pregunta, chiquita, cortica.
¿Tienes algún mantra que te guíe en el día a día para tomar decisiones en medio de panoramas difíciles? ¿Tienes algún mantra que te repites a ti misma? Más que mantra, hago una respiración profunda. O sea, cuando tengo una situación compleja, me tomo unos minutos para abstraerme del detalle, hago una respiración y en base a esto tomo las decisiones y trabajo, analizando obviamente la información. Mercedes Osorio, muchas gracias por estar en Revista C-Level. Te deseamos pues muchos éxitos en 2025 y por supuesto que esa senda, esa participación de mujeres en esta industria y que la misma industria pues tengan un buen resultado a fin de año. No, a ti por el espacio, muchísimas gracias, me parece interesante, como dijiste, una apasionada de estos temas y de poder acompañar a la mujer en ese crecimiento de posicionamiento en el tema de tecnología.